Buenas tardes, estimados televidentes, me da mucho gusto saludarlos y también me da gusto porque estén una vez más con nosotros en su programa Comunícate, que se transmite todos los martes a las 7 por astl.tv, que es el mejor canal de televisión por internet. Hoy vamos a comentar sobre el tema de las redes sociales y su impacto sobre el fomento a la lectura. En otras palabras, vamos a hacer una especie de confrontación entre este fenómeno tan grande, tan importante, tan trascendente que es Internet y las redes sociales, y el fenómeno tan importante también de la lectura. En nuestro programa, que tiene como centro la comunicación desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista, hemos avanzado mucho en el aspecto más orientado a lo que es la escritura, a lo que es el lenguaje en su forma escrita. Ahora, como les dije, vamos a abordar algo relacionado con la lectura, y quiero comenzar con el enfoque de en qué medida las redes sociales tienen un impacto sobre la lectura. Y es muy importante porque si partimos de los datos, no de opiniones, sino de datos duros, de datos estadísticos, ya sabemos, porque pues se repite, se escribe mucho sobre ello, ya sabemos que en México, de una población de unos 116 millones y un poco más de mexicanos que somos, de los cuales el 78% son población urbana y el 22% población rural. De estos 116 millones, 44 millones y un poco más tienen conexión a Internet. Estamos hablando de un 38%. Es una cifra, pudiéramos decir, que no es muy alta, si bien es un poquito superior al promedio mundial, que es del 35%. Pero si vamos a la red social que es la preferida en México, que es la más utilizada, y nos referimos a Facebook, en México hay 50 millones de personas que están activas en Facebook, es decir, hablamos de un 43%. Si ven, aquí ya hay una pequeña diferencia. Tenemos un 38% de población con Internet, pero en Facebook tenemos un 43%. Quiere decir que no es exactamente lo mismo, en el sentido de que quizás se habla del 38% de suscriptores, pero hay más personas que acceden a Facebook. Hablamos de 50 millones. Y si nos referimos a suscripciones a móviles, aquí entran diferentes equipos. Hablamos de más de 100 millones, es decir, el 87% de la población tiene alguna suscripción a móviles. Ahora, si hacemos una rápida comparación de estas cifras que son de nuestro país con los países que mayor penetración tienen de Internet, podemos ver lo siguiente. Por ejemplo, en el Reino Unido, que es el número 1 de penetración de Internet con un 87%, tienen ellos de Facebook un 57%. Vimos que en México Facebook es superior al número de abonados o de conectados a Internet. En Inglaterra, número 1 del 87% de Internet baja al 57%. En Canadá, del 86% de Internet baja al 55% en Facebook.
En Alemania del 84 al 35% en Facebook. En Corea del Sur del 84% al 27% en Facebook. En Francia del 83% al 42% en Facebook. En los Emiratos Árabes Unidos del 83% al 80%, allí baja muy poquito. En Australia del 81% al 57%. En los Estados Unidos de América del 80 al 56%. Y en Japón del 79 al 17%. Como ven, aquí en esta lista de los primeros países que tienen mayor penetración de Internet, al revés, en Facebook tienen mucho menos. Es decir, más Internet, menos Facebook. Y en México y en países como Argentina, como Brasil, que tienen una alta penetración de Internet, la de Facebook es aún mayor. Por ejemplo, en la Argentina, el 55% es de Internet, el 56% es de Facebook, ¿sí? Entonces, es un primer dato que es importante, porque pudiéramos decir que si tienen tal conectividad a Internet, además con mayores anchos de banda, es decir, con menos costo en esos países, sin embargo, en Facebook podemos decir da un bajón. Entonces, ¿qué es lo que las personas hacen? Tienen mucho Internet, ¿por qué poco Facebook? ¿O por qué muy bajo el Facebook? Y a diferencia en países que se llaman emergentes o países en vías de desarrollo como México, de una penetración no tan alta, porque hablamos de un 30 y tantos %, sin embargo sí sube el uso de Internet. Y si vemos las horas que pasa la gente conectada o usando Internet o activa en Facebook, nos vamos a dar cuenta que allí también la diferencia es muy grande. Por ejemplo, en Inglaterra, que decimos que es el número 1, el promedio de horas es 1.9, en Canadá 2.3, en Alemania 1.9, en Corea una hora, en Francia 1.5, en Australia 2.1, en Estados Unidos 2.3, en Japón no llega a una hora. Sin embargo, por ejemplo, en Argentina son 4.3 horas, en Brasil 3.1, en México 3.8 en la estadística internacional. Sin embargo, en la estadística nacional en México se dice que tenemos un promedio de 5 horas 36 minutos al día frente a Internet. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Ya constatamos que en los países desarrollados hay menos Facebook, hay menos horas, y si ponemos otro referente que es el tema de hoy, también hay más lectura. En México hay más Facebook, hay más horas ante Internet, pero hay menos lectura. Entonces, ¿qué relación vamos encontrando, así como un primer acercamiento, entre las redes, entre Internet y las redes, y la lectura, que es el tema que vamos a ver hoy? Pues vemos eso, que en cuanto a los datos, los países que tienen mayor penetración de Internet, pero tienen menos uso de las redes y menos tiempo ante Internet, allí resulta que los datos sobre la lectura son superiores, y en México sucede lo contrario. Por ejemplo, también utilizando algunos datos de la encuesta que se hace por parte de la Secretaría de Educación Pública sobre la lectura, no solo en las escuelas, la lectura de la mayor parte o de la población de México, no es a nivel censal, pero sí es a nivel de una investigación con una gran muestra. Resulta que en México la población mayor a 12 años que lee libros
disminuyó, fíjense ustedes, del 56.4 al 46.2 entre 2006 y 2012. Hubo una disminución de 10 puntos entre los mexicanos mayores de 12 años que leen libros, es decir, muchos menos leen libros. Aquí pudiéramos decir que en la medida que se ha incrementado rápidamente el uso de internet y de redes sociales, como que haya disminuido la lectura. Eso parece ser, no digo yo que haya un estudio que diga que así ha sucedido. Pudiéramos preguntarnos, ¿quiere decir que las tecnologías, que las redes, que los medios de información y de comunicación amenazan con eclipsar, con disminuir la lectura y la literatura? Esta sería una pregunta. Los datos en México nos dicen que en México se leen al año 2.94 libros por persona desde 2006 a 2012 sin que se haya registrado un aumento. Al menos no ha disminuido, pero es muy poco que en un año se lean 2.94, es decir, no llega a 3 libros por mexicano en México. Por otro lado, también se dice en esta encuesta que 35 de cada 100 mexicanos no ha acabado de leer un libro en su vida. Fíjense qué dato tan importante, pero también que resulta negativo. 35 de cada 100 en su vida no han terminado de leer un libro. Ahora, por otro lado, se pregunta, bueno, ¿a qué se dedican en su tiempo libre estas personas que fueron encuestadas? Y 12 de cada 100 dedican su tiempo a leer, 12 de cada 100. Pero 42% prefieren dedicar el tiempo libre a ver la televisión. Aquí no hay registro de cuánto tiempo dedican a internet o a las redes sociales. Así pues, la primera impresión que nos dejan estos datos que acabo de ir mencionando es que sí hay una relación, por lo menos hipotéticamente, una relación entre las redes sociales y el fomento a la lectura. Y pareciera, de acuerdo a la información de la encuesta sobre lectura, que en la medida que ha penetrado más internet, que ha penetrado las redes sociales, parece que eso ha influido, ha impactado en que se reduzca la lectura, ya que vimos que entre 2006 y 2012 disminuyó la lectura de libros del 56.4 al 46.2. Pero quizá pudieran decir ustedes, pero ok, ahí están los datos, así es, así vivimos, y así sobrevivimos, y así llevamos ya mucho tiempo con problemas, pero pues el país desde luego no se ha caído. Y dijeran, bueno, pero pues así podemos seguir. Pudieran preguntarse, bueno, pero ¿es importante la lectura para los seres humanos? ¿Para los mexicanos es importante la lectura? No estamos mencionando de momento si la lectura de libros o la lectura de folletos o la lectura de periódicos, revistas, simplemente vamos a hablar así de la lectura. ¿Es importante la lectura? Pues yo creo que, no sé si resulte obvia la respuesta, pero, por ejemplo, en un libro que es muy muy interesante, que se dedica a la lectura y lleva como título algo que como que no tiene relación, el libro se llama Como una novela, pero todo se refiere a la lectura. En este libro podemos leer que la lectura resulta importante
que hay que leer para aprender, para sacar adelante a nuestros estudios, para informarnos, para saber de dónde venimos, para saber quiénes somos, para conocer mejor a los demás, para saber a dónde vamos, para conservar la memoria del pasado, para iluminar nuestro presente, para aprovechar las experiencias anteriores, para no repetir las tonterías de nuestros antepasados, para ganar tiempo, para evadirnos, para buscar un sentido a la vida, para comprender los fundamentos de nuestra civilización, para satisfacer nuestra curiosidad, para distraernos, para cultivarnos, para comunicar, para ejercer nuestro espíritu crítico, para informarnos. Es decir, aquí este autor, que es Daniel Pennac, pues nos da estas ventajas o esta importancia de la lectura, pero también podemos añadir que la lectura contribuye o nos ayuda a desarrollar la imaginación, nos ayuda a algo muy importante, que es a desarrollar la creatividad, que es algo fundamental para los individuos y desde luego para las sociedades y para los países, tener personas, tener seres humanos creativos. Nos desarrolla la sensibilidad, nos enriquece, nos amplía nuestro vocabulario, aprendemos más palabras que nos permiten expresarnos mejor en forma escrita y en forma verbal. Nos permite también la lectura conocer el pensamiento de la humanidad. Nos permite también conocer acontecimientos importantes a través del tiempo y del espacio. Nos permite tener vivencias reales o imaginarias que quizá nunca nos toque experimentar, pero la lectura nos va a permitir tener esas vivencias, tener esos imaginarios que quizá nunca van a ser reales, pero la lectura nos permitió experimentarlos, nos permitió tenerlos. Ahora, ¿qué razones en ese sentido habría para leer? Aquí tengo yo una relación de 22 razones para leer, que por cierto la obtuve de Facebook, alguien la puso en Facebook. Dice, 22 razones para leer: para vivir más, para detener el tiempo, para saber que estamos vivos, para saber que no estamos solos, para saber, para aprender a pensar. Como ven, es muy importante aprender a pensar, porque pareciera que en esta sociedad en la que vivimos, que está súper informada, que está bombardeada por imágenes, por palabras, por videos, por una serie de elementos, pareciera que todo ese ruido obviamente en sentido figurado, pareciera que eso a lo que nos quiere llevar es a que no pensemos. Y quizás también los poderes que hay en la sociedad también estén interesados en que no pensemos. Y digo los poderes porque en nuestra sociedad ya no es como ha sido clásicamente, que eran los poderes políticos los que llevan todo el peso, digamos, sino que tenemos muchos poderes en esta sociedad, y quizá a ellos no les interesa que aprendamos a pensar. También la lectura
nos enseña, nos sirve para descubrir el mundo, para conocer otros mundos. Fíjense qué interesante. Podemos descubrir nuestro mundo, pero también otros mundos, conocer otros mundos, para conocer a los otros, para conocernos a nosotros mismos, para compartir un legado común, es decir, para compartir toda una herencia común que tenemos, para crear un mundo propio, para reír, para llorar, para consolarnos, para desterrar la melancolía, para ser lo que no somos, para no ser lo que somos, para dudar. Esto también es muy importante, dudar. Quizás también la sociedad actual, donde hay tanta información, donde hay tantos datos, donde hay tantos escritos, tantas imágenes, como que eso nos lleva a tener una credibilidad muy fácil, o en otras palabras, a que vamos perdiendo la duda. Y la vamos perdiendo también por una razón, porque la duda no hay que confundirlo con la ignorancia. La duda nace del conocimiento. Alguien que no conoce algo no puede dudar. Para dudar hay que conocer. Pero si solo tenemos información, si solo tenemos datos, pero no tenemos conocimiento, pues obviamente la duda va decreciendo, va decayendo. Aunque mucha gente, cuando no sabe algo, dice que tiene una duda sobre algo, pero no tiene una duda, porque el que no sabe no tiene una duda. Ahí más bien esa gente debe decir: yo no sé de esto, no tengo duda sobre esto, porque, repito, para tener duda hay que tener primero un conocimiento, y de ahí nace la duda. También una razón para leer es para poder negar. Negar no es nada fácil. Entonces también la lectura, dice aquí, es un motivo para poder negar, para afirmar igualmente. Si yo quiero afirmar algo, si yo quiero escribir algo, si yo quiero decir algo, pues necesito, como dicen, tener todos los elementos, tener todos los ángulos, todos los aspectos para poder decir sí, para poder afirmar o para poder negar. Y también dice, como el último motivo, o la última razón que nos dice de las 22, para soñar. Como ven, en realidad yo creo que no tenemos o no existe duda de cuál es la utilidad de leer. Ahora, el problema de la lectura que tenemos en México quizás también tenga un motivo que este autor, Daniel Pennac, lo escribe muy bien, porque pudiéramos decir que él en su libro quiere convencernos de que no se debe obligar a leer, que si se quiere obligar a leer, no se va a lograr que la gente, en este caso digamos los jóvenes, los niños, lean. Si es por obligación, no leen, sino que él dice que se debe leer por gusto, por placer. Y fíjense, él dice, así comienza su libro, dice que el verbo leer no soporta el imperativo. Quiere decir que no podemos decir lee, no podemos ordenar, no podemos imperar, obligar a leer. Ese es lo primero que él dice. El verbo leer no soporta el imperativo. Dice igual, por ejemplo, dice que el verbo amar, que el verbo soñar, nadie puede ordenar a alguien o obligar a alguien a amar a otra persona, o nadie puede obligarnos a soñar.
claro, dice que se puede intentar y que de hecho se hace mucho. Por ejemplo, se le dice a los niños, les dicen sus padres, sus maestros, lee, lee, si se les ordena. Entonces se intenta decirles que deben de leer, y pues ya se les pueden dar. Yo ya les di aquí más de 25 razones y se les pueden decir, pero no es suficiente, ¿no? Lo que dice este autor es que entonces lo que uno debe de hacer para que la gente lea es convencerlos del gusto, del placer de la lectura, pero que eso solamente será posible no si uno trata de explicarles que es muy bonito leer, que es muy bueno leer, que hay 1000 razones para leer, sino que uno, si quiere promover eso en los demás, lo debe demostrar. ¿Y cómo mostrar? Pues leyendo y disfrutando, digamos, la lectura, tener el placer de leer, y que ellos vean cómo uno disfruta, cómo uno aprende, cómo uno va cambiando, cómo uno va mejorando, porque eso es un resultado de la lectura. Entonces, en ese sentido, la lectura debe ser un placer estético, un placer de algo que gusta, de algo bonito, de algo bello, ¿no? Porque la lectura, y eso sería como un resumen de todas las razones, lo que en realidad hace es que nos formemos nuestra personalidad. Obviamente hay caminos, y quizá la mayoría no forman su personalidad a través de la lectura, o por lo menos como un elemento fundamental, pero sí realmente se puede ver en la vida la diferencia de una persona que logró crearse, formarse, desarrollar su personalidad mediante la lectura, y la que lo hizo de otra forma. Obviamente sí se puede. Y también la lectura tiene otra gran ventaja, que nos permite volver hacia nosotros mismos para que logremos tener pensamientos más profundos y sentimientos, digamos, de altura. Eso es fundamental para la personalidad, que sería lo que tiene que ver con la razón, con el conocimiento y con la emotividad. Entonces, pudiéramos decir que de todas estas ventajas que estamos señalando de la lectura, pudiéramos preguntarnos que las redes sociales están pudiendo, sobre todo en el caso de México, Facebook y Twitter, están pudiendo ayudarnos a leer más, o bien, como habíamos dicho, una hipótesis, quizás nos están separando de la lectura, quizás nos están eclipsando. Eclipsar es, ustedes saben, como ocultar, pero no desaparecer, sino se oculta. Entonces nos eclipsan la lectura, estas redes. Pues yo creo que no es así. Ustedes saben muy bien que en nuestro país, no en nuestro país, en toda la historia de la humanidad, sabemos que en el pasado no había libros. Los libros pues son muy recientes. Podemos poner la fecha aproximadamente del siglo XV para acá. Entonces son muy nuevos de la existencia de los libros. Y también se puede pensar que en el futuro no habrá libros, pensando en los libros como existen actualmente. Pero en realidad un libro
no es físicamente esto es físicamente un libro, ¿sí? Si es papel, es tinta, son letras, son imágenes, son colores. Esto es un libro, tiene una medida, tiene determinado número de páginas, determinado papel de tal calidad, etcétera. Es decir, esto es físicamente un libro. Pero en realidad, lo que vale de este libro es lo que contiene. Pudiera ser estar todo en blanco, y sería un libro en blanco, pero no tendría ningún valor. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre esto. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Decíamos que lo importante de los libros no es todo lo físico que lo integra, papel, cartón, tintas, colores, etcétera, sino el contenido. Y en realidad el contenido es lo que nos debería interesar. Sin embargo, en la actualidad estamos todavía en un siglo, en una época en que la lectura siempre se hace referencia al libro, a los libros. Incluso para los que nos gusta leer, resulta muy placentero el leer un libro físicamente, el estar pasando las páginas, el estar tranquilamente, pues, en un sillón cómodo leyendo, o estar a la sombra de un árbol, o estar en la playa, etcétera, en un lugar agradable. Es muy placentero el leer un libro. Claro, si el contenido es lo importante, también actualmente podemos hacer ese acto de lectura pues en un dispositivo, por ejemplo, en un Kindle, es decir, es como una tableta que es exclusivamente para leer y que tiene pues muchas ventajas. Una fundamental es que en esa tableta pues a lo mejor traemos pues más de 100 libros y nunca pudiéramos llevar nosotros 100 libros llevándolos y trayéndolos. Esa es una gran ventaja. Sin embargo, pues también digamos, tiene una desventaja fundamental, que requiere una pila, y un libro
Un libro nunca va a requerir un clic y nunca por falta de pila vamos a suspender una lectura. Esa sería una desventaja grande de la lectura, de leer libros electrónicos. Pero en fin, de momento no nos metamos en eso. Lo que quería yo decir es que actualmente todavía la mayoría, por no decir casi todos, los lectores utilizamos o lo hacemos en libros, leyendo, hablando de lecturas de este tipo. Ahora, dijimos que entre 2006 y 2012 en México el número de lectores no había cambiado, sino que se había mantenido igual, incluso había descendido. Sin embargo, en ese periodo de la encuesta, viéndolo desde el punto de vista del universo tecnológico, hubo grandes cambios. En ese periodo corto, hubo grandísimos cambios en cuanto a lo tecnológico. Podemos decir que hace 5 años ningún joven hablaba de redes sociales, y hoy sabemos que casi el 100% de los jóvenes tienen un perfil en Facebook. Hace 5 años los jóvenes escuchaban pues la música básicamente en discos compactos, en CDs llamados, y hoy ya los jóvenes escuchan música en el teléfono, en la computadora. En 2006 también las películas casi todas se veían en DVD, y hoy cada vez menos. Ahora las películas se ven en internet. Hay algunas compañías como Netflix que pues tienen allí cientos de películas para poderlas ver. Hace unos 5 años casi solamente el 1% tenía un iPod, y actualmente quizás sea el soporte tecnológico más común. Antes los teléfonos casi no había más que los comunes para hablar. Ahora teléfonos inteligentes también casi ningún joven le falta. Podemos decir que entonces el mundo del joven es un mundo visual, es un mundo centrado en un universo de pantallas. Básicamente el joven vive frente a 3 pantallas, que es la televisión, el celular y la computadora. Es decir, esto enmarca la vida cotidiana de los jóvenes, ya que los jóvenes la mayor parte del tiempo libre, y yo no diría solo del tiempo libre, sino del tiempo en absoluto, pasan frente a eso. Y este fenómeno ha provocado que actualmente en nuestros hogares, en los hogares, hay más pantallas que libros, que periódicos, que revistas. No quiere decir que antes en todas las casas hubiera buenas bibliotecas, pero ahora sucede que haya más pantallas que libros, quizá no porque así los jóvenes lo quieran, sino incluso es una decisión de los adultos. Y fíjense, sería más barato en un hogar comprar libros, comprar revistas. Sin embargo, se compran más pantallas, se compran más televisores, se compran más computadoras, teléfonos inteligentes. Es decir, vivimos en un mundo que es 100% visual. Ya esto, un autor importante que es Sartori, había dicho que la tendencia del hombre era ser un homo videns, es decir, un hombre donde la vista, las pantallas iban a ser fundamentales. Entonces, podemos decir,
quiere decir que realmente en la actualidad se lee menos, que los jóvenes leen menos, como dicen las encuestas de lectura. Yo creo que en realidad los jóvenes están leyendo más, pero en otros soportes y de otra manera y con otros fines. Se lee en pantallas, y esas pantallas tienen la gran ventaja que permiten al que está ante ellas tener acceso a datos, a información sin límites. En ese sentido, esas pantallas permiten que estemos llegando a una nueva forma de aprender y de conocer. En ese sentido, yo creo que las redes sociales, Internet, están promoviendo la lectura, pero la lectura, como dijimos, de otra forma y con otros fines. Entonces, la lectura en las redes podemos equipararla, podemos pensar que sea igual a la lectura de libros, sean electrónicos o sean libros físicos, es decir, a lectura que pudiéramos llamar que el que lee un libro hace una lectura, vamos a decirlo, en profundidad, y en extensión y en profundidad. Lo que podemos comentar sobre la lectura en las pantallas, decimos que sobre todo los jóvenes viven en un mundo visual de 3 pantallas: televisión, internet, teléfonos, y en esos medios, sobre todo en las computadoras y en los teléfonos, allí el joven, pudiéramos decir que pasa varias horas del día leyendo y escribiendo. En ese sentido, sí, el joven lee mucho y escribe mucho, pero ¿qué problemas pudiéramos decir puede generar este tipo de lectura? El asunto es que en las redes, sobre todo pensando, y nos estamos referidos a Facebook, porque es la red que tiene una penetración gigantesca en México de casi el 50%, en el mundo de casi el 30 y tantos %. Esta red, como ustedes saben, pues contiene mucha información desde luego escrita, por información fotográfica, información de videos, música, es decir, es una amalgama de información, de intercambio. Pero quizás si nosotros consideramos el elemento del messenger o del chat en esa red, pues allí la escritura, la lectura y la escritura son mucho más frecuentes. Sin embargo, esta mezcla de textos, de imágenes fijas, de imágenes movibles, de audios con video y audios solamente podcast, que llaman que eso es audio solo, todo esto crea lo que pudiéramos llamar un ruido, pero no un ruido al pie de la letra, que es un exceso de sonido, sino un ruido que nos distrae, que nos diferencia. Por ejemplo, el ruido nos oculta, bueno, la red nos muestra, por ejemplo, en la red aparecen constantemente párrafos de los mejores escritores, tanto de habla española como de todo el mundo, incluso no solamente de países occidentales, como se llaman, Europa, América, sino incluso de países asiáticos. Con frecuencia aparecen pues pensamientos de Buda, por ejemplo,
o de filósofos chinos, etcétera. Es decir, hay muchos párrafos que los participantes en esas redes van colocando, y la gente va diciendo si le gustan, y van comentando, escriben si le gusta, y seguramente añaden algo más. Es decir, hay muchos párrafos de lecturas. Incluso hay dentro de Facebook, hay redes especializadas en cuestiones de literatura, de lectura, o bien de temas científicos que también entonces hay mucho de eso. Pero así como están esos textos, abajo, arriba hay quizá chistes, hay videos. Es decir, eso es lo que yo me refiero al decir que hay ruido. Al ver las redes, la vemos dentro de un gran ruido que en cierta forma nos impide. Por ejemplo, si leemos un párrafo interesante, quizá que tiene bastante profundidad, nos cuesta trabajo llegar a él. Entonces, esa enorme cantidad de información y de ruido, y esas innumerables imágenes, en realidad nos llegan a abrumar, y nos llegan a eclipsar, a ocultar realmente lo que es más importante. Si nosotros dijéramos, vamos a bajar, si pudiéramos bajar el volumen de ese ruido, seguramente veríamos que en esas redes podemos encontrar elementos muy interesantes. Y digo interesantes porque seguramente si alguien lee con atención algún párrafo, y allí viene quién lo escribió, aunque a veces, pues, en realidad ponen ahí que lo escribió fulano, y a veces no es cierto, pero vamos a decir que sea cierto, pues seguramente surge un interés de leer, y de allí quizás se conecte directamente con un libro, allí mismo, un libro electrónico, o si no existe ese libro electrónico, pues quizá lo compre y lo lea. Es decir, allí ya la red, digamos, nos está induciendo, nos está invitando a leer más. Otro problema de esta lectura en las redes es que es una lectura muy fragmentaria. Como les decía, hay fragmentos, y pueden ser fragmentos de 1 o 2 páginas. No digo que sean fragmentos de 3 renglones, que la mayoría sí lo son, pero algunos transcriben artículos, por ejemplo, de revistas de hasta 2 o 3 páginas, pero son finalmente fragmentos dentro de todo el gran bagaje que existe de objetos para leer. Y también tenemos otro problema con las redes, que son efímeras. Es decir, una red, aunque estemos varias horas ante ella, no deja de ser algo efímero, ¿sí? Porque de repente, aunque los jóvenes podemos decir que se pasan las 24 horas quizá online, pero necesariamente tienen que estar fuera de línea, y en ese sentido pues es efímero lo que están viendo. Nos oculta también este ruido, pues nos oculta situaciones que hay en nuestro alrededor, como puede ser la violencia, la intolerancia, pues la pobreza, la falta de compromiso social de las ciudades o de los ciudadanos. Y sobre todo tiene un gran problema, que estas redes nos guían, nos inducen a una cultura del consumo. Es decir, como que en esas redes lo prioritario llega a ser que hay que engullir, que hay que consumir. Y lo mismo consumimos un párrafo de lectura, lo mismo consumimos unas fotografías, lo mismo consumimos una caricatura, lo mismo consumimos los memes famosos, en fin, todo es consumir, es engullir, es como tragar. Pero difícilmente
las redes nos permiten, por ejemplo, crear, nos permiten reflexionar. Ese es otro de los puntos que le vemos a la lectura en las redes. De tal manera que nuestra sociedad como que se está convirtiendo en una sociedad como muy light. Ahora todo hay light, hay leche light, chocolate light, comidas light, es decir, también esta cultura de las redes sociales, este consumo de internet nos está llevando a una sociedad de esas características. En ese sentido, como ven, lo que yo quiero llegar a concluir es que las redes sociales en las que estamos inmersos, que no nos podemos cerrar a las mismas, que quizás, como se dice, llegaron para quedarse. Las pantallas en las que los jóvenes, sobre todo, constantemente están leyendo y escribiendo, pueden ser una invitación a la lectura en profundidad, ya no a la lectura fragmentaria, ya no a la lectura efímera, ya no a la lectura dentro de un ruido, como les digo, no que sean sonidos necesariamente, pero sí muchos son sonidos, porque también los jóvenes generalmente cuando están en la pantalla, si están leyendo, pues también pueden estar escuchando música, ¿verdad? Entonces, ese ruido no permite que esa invitación a la lectura llegue a ser efectiva. Y no digo lectura de libro así físicamente, puede ser una lectura electrónica, ya que digo que lo que vale de los libros es el contenido, no es tanto el aspecto físico, sino el contenido. Y en realidad, si nosotros somos curiosos, podemos ver que en internet ya hay varios miles de libros que se pueden leer gratuitamente. Estaba yo leyendo un dato que me parece muy interesante, y ese dato lo manejan en Google. Según los integrantes o los científicos de Google, según ellos, en el mundo existen 129.864.880 libros diferentes. Se me hace una cifra muy baja, pero esta es la que ellos manejan. Y dicen que de esos se han digitalizado 15 millones. Sería un 12%. Pues si así fuera, si ya hay 15 millones de libros digitalizados, pues ya hay una gran biblioteca digital. Yo supongo que hay más, pero con que hubiera eso ya está. Y afortunadamente una gran cantidad de esos libros son de uso gratuito, ya que, como ustedes saben, los derechos de autor, aunque varían en los países, pues pudiéramos decir que quizá en el país donde más duren los derechos de autor pudieran ser 100 años. Entonces, todos los libros que tengan más de 100 años de publicados ya pasan, como se dice, al dominio público. El contenido. Si este libro, cuando cumpla 100 años, la edición, es decir, este dibujo, esta forma de hacerlo, la letra, eso sí es propiedad de la editorial que lo haga, pero el contenido ya es del dominio público y puede muy bien estar digitalizado en internet y tener acceso libre. Pero si ustedes son lectores o quieren llegar a ser lectores, verán que en internet se encuentran muchos libros, incluso libros bastante actuales que se pueden leer. Les quiero comentar que yo formo parte de un círculo de lectura donde nos reunimos personas y que nos juntamos todos los viernes para leer y comentar libros. Esta semana nos propusimos
leer un libro pues que no es muy antiguo, es de los años 50, es un libro que se llama En el Camino, de un escritor norteamericano, Jack Kerouac, y este libro, aunque está en las editoriales, está a la venta, pues muy bien lo encontramos en internet, ahí está, y está completo, y lo puede uno leer. Entonces, ya digamos, no es pretexto el que no haya libros. Pues ya llegamos al final de nuestra sesión. Espero que les haya interesado esto que comentamos, pues de una forma rápida, de una forma breve, porque el tema da para mucho más. Digo que espero que les haya interesado. Desde luego, en otras ocasiones podremos abundar más en esto mismo. Les agradezco la atención que pusieron y los invito a que la próxima semana nos volvamos a ver en nuestro canal astl.tv, el mejor canal de televisión por internet, para seguir comentando temas interesantes, y espero que en la próxima emisión tengamos un programa muy interesante, ya que tendremos como invitado a un filósofo de la UNAM que es considerado uno de los más importantes filósofos a nivel mundial. Va a estar como nuestro invitado y vamos a hablar de aspectos de la comunicación, y vamos a nos va a responder qué importancia o qué nos puede aportar la filosofía en esta vida actual. Los esperamos, buenas noches y que estén muy bien.